Eran las 3 de la mañana en un barrio tranquilo de Los Ángeles. Mientras todo el mundo dormía, una mujer permanecía despierta. No era policía, no era detective, pero estaba persiguiendo a uno de los asesinos más peligrosos de Estados Unidos. Un hombre que durante años abusó sexualmente y asesinó y desapareció sin dejar rastro. Su nombre, el de esta mujer, era Michelle McNamara. Era simplemente una madre y escritora con una sensibilidad especial para contar estas historias. No escribía por morbo, escribía para dar luz a lo que otros preferían olvidar. Su trabajo era investigar crímenes reales y narrarlos con profundidad y sensibilidad. Y también escribía artículos para medios como Los Ángeles Magazine. Ella no buscaba fama ni dinero. Buscaba a un fantasma, un hombre que décadas atrás había aterrorizado California, dejando tras de sí un rastro de 50 abusos y 13 asesinatos, para luego, como ya he dicho, simplemente esfumarse. Michelle se obsesionó con las cajas de pruebas olvidadas, con los informes policiales amarillentos y con los gritos que el tiempo había silenciado. Ella fue quien le puso el nombre que hoy nos hiela la sangre: el asesino del Golden State, en inglés The State Golden Killer. Ella decía que cuando un caso no se resuelve, el asesino se queda con una parte de la luz del mundo, y ella estaba decidida a recuperarla. Lo que no sabía es que esa misma oscuridad terminaría consumiéndola a ella primero, sin saber que gracias a sus huellas el monstruo finalmente saldría de las sombras. Hola, soy Mamá Cuidadora. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Crímenes Reales. Hoy es domingo de misterio, reflexión y true crime. Y en este vídeo vamos a hablar de un caso que demuestra que los monstruos no siempre se esconden, a veces conviven con nosotros. El caso del Golden State Killer es uno de los más conocidos del mundo del true crime, pero hoy no nos vamos a centrar solo en él. Vamos a mirar hacia donde casi nadie mira, o por lo menos yo no lo he visto en ningún vídeo: a las víctimas y las huellas que dejó en quienes intentaron darle voz. Y dicho esto, como siempre, en la descripción te dejo mis redes sociales, mi email por si queréis contactarme, y todos los enlaces, la información y las fuentes que yo he usado sobre este caso, por si os interesa pues eso, profundizar un poquito más. Y como siempre digo, si te interesa la forma en la que yo hago los vídeos, el enfoque que propongo, bueno, pues suscríbete, deja tu like y compártelo, porque así me ayuda mucho. Y como siempre digo que yo no hablo de casos fáciles, y a veces pues no te queda nada más que decir, ¿no?, cuando termina un vídeo de estas características, pero si me pones 3 corazones negros, yo sé que tú estás ahí, y además me ayuda mucho. Desde el otro lado de la historia, donde casi nadie quiere mirar. Y ahora sí, empezamos. Hoy no vamos a viajar a un solo lugar o a una sola ciudad, sino que vamos a recorrer kilómetros de distancia, siguiendo el rastro de alguien que convirtió todo un estado en su territorio. Nos vamos a trasladar hasta California, Estados Unidos, desde barrios tranquilos en Sacramento hasta urbanizaciones en Los Ángeles. Pero antes de que todo esto tuviera un nombre, antes de que alguien empezara a investigar todos estos casos, lo que habían eran casas normales, familias normales, gente que se iba a dormir pensando pues que estaba a salvo. Pero eso es lo que tenían en común todas las víctimas. No eran personas expuestas, no estaban en situaciones de riesgo, estaban en su casa. Eran lo que los expertos del FBI llaman víctimas de alto riesgo.
Si visteis mi vídeo anterior de Samuel Little, ya sabéis a qué me refiero y si queréis ahí lo explico todo en un poquito más en profundidad, ¿vale? Víctimas de bajo riesgo son personas que en teoría no deberían haber estado en peligro porque estaban en un lugar seguro, en este caso en su propia cama, en su propia casa. Estas personas dormían tranquilas, como cualquiera de nosotros hacemos por las noches, y en mitad de la madrugada alguien entraba sin hacer ruido, sin forzar apenas nada. Y de repente ese lugar, que debería ser el más seguro, dejaba de serlo. Durante años esto se repitió en distintos barrios, en distintas ciudades. Las víctimas no se conocían entre sí, no había una conexión clara, solo una cosa en común: la sensación de que alguien había estado allí observándolos y esperando el momento perfecto. Y lo peor no era solo lo que pasaba esa noche, sino lo que venía después de ese trauma. El miedo a volver a dormir, el miedo a apagar la luz, a escuchar cualquier ruido en la noche. Porque cuando algo así te ocurre en tu propia casa, ya no hay un lugar al que volver para sentirte seguro, ¿no? Imaginaos el nudo en el estómago al cerrar la puerta de casa cada noche, porque, lo vuelvo a decir, cuando alguien invade tu hogar así, esa sensación de estar a salvo se rompe para siempre. Da igual que pasen los años o incluso que lo atrapen, el susto se te queda clavado y ya nunca vuelves a dormir igual. Y durante un tiempo nadie entendía lo que estaba pasando. Se convirtió en uno de esos expedientes que se quedan en una estantería esperando a que alguien algún día vuelva a mirarlos. Pero dejadme que os cuente qué había dentro de esos expedientes, porque no eran solo papeles, eran historias que os van a quitar el sueño. Imaginaos que estáis en casa, habéis cerrado todo, vuestros hijos e hijas duermen, y de repente una luz de una linterna te ciega en mitad de la noche. Un hombre con un pasamontaña está a los pies de vuestra cama. Y aquí viene lo que a mí como madre y como persona me parece de una crueldad que no tiene nombre. Este tipo obligaba a la mujer a atar al marido y luego ponía una pila de platos o tazas sobre la espalda del hombre. Y le decía: si oigo que un solo plato se mueve, si intentas ayudarla, os mato a los dos. Ese sonido, el tintineo de la loza en el silencio de la noche mientras un padre, un marido, intenta no respirar para que no maten a su familia. Eso era el Golden State Killer. No era un ladrón de casas, era un sádico que disfrutaba con el terror de sus víctimas, con el miedo puro. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más difícil de digerir, porque este hombre no se quedó solo en esas agresiones, que también robaba, aunque no fuera simplemente un ladrón. Empezó en 1976, entrando en casas de mujeres que estaban solas con sus hijos, pero pronto se volvió más audaz, más peligroso. Empezó a atacar parejas. Lo que buscaba era un control total, el miedo de ver a un hombre impotente mientras él hacía daño a su mujer y la abusaba sexualmente. Pero con los años algo cambió en su cabeza. Se trasladó al sur de California y el violador se convirtió en asesino. Ya esa es la escalada de violencia. Empezó simplemente abusando y terminó asesinando. Si estabas en esa casa, fueras hombre o mujer, tu destino estaba sellado. Mató a 13 personas a sangre fría. Y de repente, en 1986, después de cometer un crimen atroz, el rastro se perdió. Se hizo el silencio durante décadas. La policía se preguntaba: ¿ha muerto? ¿Está en la cárcel por otra cosa? ¿Cómo puede alguien que ha hecho tanto daño simplemente parar y seguir con su vida como si nada? Ese vacío, ese silencio que duró desde 1986 hasta que lo atraparon, es lo que volvía loca a Michelle McNamara, porque ella sabía que los monstruos no se jubilan, solo se esconden.
Y fue precisamente eso, leer esos detalles tan retorcidos, lo que hizo que Michelle McNamara no pudiera volver a mirar hacia otro lado. Ella sintió que esos platos seguían vibrando en esos expedientes olvidados y decidió que alguien tenía que pararlo. Y aquí fue donde a mí como madre esto me cuesta mucho digerirlo, ¿vale? Porque me cuesta seguir hablándolo, pero creo que es importante hacerlo. Porque yo sé que ahora mismo muchos y muchas os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué pasaba con los niños? Porque él empezó entrando en casa de mujeres solas simplemente para abusarlas y a ellas las amenazaba diciendo, si haces ruido, voy a por tus hijos. Iba, hacía lo suyo y salía. Pero no siempre. Luego además escaló la violencia, como ya he dicho también antes. Empezó a atreverse a ir a por parejas y empezó pues terminando asesinando a gente, ¿no? Pero volviendo a la pregunta que qué pasaba con los niños, yo ojalá pudiera deciros que los respetó, que los dejó fuera de su locura, pero los monstruos no tienen límites. En muchas de aquellas casas, este hombre no solo los usó como herramienta, ¿vale? Como he dicho, para que sus padres no se resistieran, sino que les puso las manos encima. Hay casos confirmados de menores de apenas 13 años que sufrieron agresiones sexuales directas en sus propias camas. No fue solo miedo, fue un daño físico brutal que les marcó la vida para siempre. Y aunque no llegó a desvivir a niños pequeños, porque todas sus víctimas mortales fueron adultos, excepto una chica de 18 años, sí que los usó de una forma cruel, no de una forma muy cruel. Les ponía una navaja, entenderme, un filo muy afilado en el cuello para que las madres no gritaran mientras abusaba de ellas. Les robó la infancia, no había límites para él. Y aquí es donde entra Michelle McNamara. Michelle empezó con esta cruzada en 2006, desde su salón, mientras su propia hija dormía. Habían pasado 20 años del silencio absoluto del asesino. Ella no quería solo datos, ella hablaba con los detectives jubilados que guardaban las pruebas en su garaje porque no querían rendirse. Hablaba con gente como Paul Holtz, un investigador forense que también estaba obsesionado con el caso. Ella no era simplemente una aficionada. Los detectives reales la respetaban porque encontraba detalles que a ellos se les pasaba por alto. A través de foros de internet, pasaba la noche entera en sitios donde antiguos detectives jubilados y víctimas intercambiaban teorías y conectando puntos que habían sido, como ya he dicho, pasados por alto. Revisando archivos antiguos, leyendo informes olvidados, volviendo a escuchar testimonios que llevaban décadas en silencio. Michelle empezó a conectar historias, a ver patrones donde antes solo había casos aislados. Pero hubo algo que le llamó especialmente la atención. No eran solo los hechos, eran las personas, las víctimas, porque detrás de cada informe había alguien que tuvo que seguir viviendo con lo ocurrido. Gente que durante años no tuvo respuestas, que no sabían quién había entrado en su casa y que en muchos casos sintió que el mundo simplemente siguió adelante sin mirar atrás. Ella unió lo que nadie quería unir y entendió algo que hasta entonces no estaba claro del todo, que no eran hechos independientes, que el ladrón de Visalia, como se le llamó en 1974, el violador de los platos de 1976 y el asesino despiadado de los 80 eran la misma persona, que no eran hechos independientes, eran la misma persona, moviéndose y repitiendo un patrón, evitando ser vista. Lo repito, 13 muertes y 50 vidas rotas. Fue entonces cuando decidió hacer algo que cambiaría el caso para siempre. Ponerle un nombre, que ya lo he repetido, el Golden State Killer. Porque cuando nombras algo, deja de ser invisible. Y aquí hay un debate interesante que os quiero plantear, porque los expertos del FBI, concretamente la BAU, dicen que poner nombres espectaculares a los asesinos es un error porque les das poder, les das fama y a veces con el narcisismo que tienen también es lo que buscan. Hay incluso quienes se ponen su propio nombre, ¿vale? Pero Michelle pensaba distinto. Ella decía que si no le dábamos un nombre que todo el mundo recordara, el caso moriría en una estantería.
Por eso lo bautizó como el Golden State Killer. Le puso nombre para que nadie pudiera mirar hacia otro lado, aunque ella, tristemente, nunca llegaría a escuchar ese nombre en una sala judicial. Pero antes de seguir, voy a hablar de otra figura importante en esta historia que ya he nombrado anteriormente, que es Paul Holes, ¿vale? Él empezó a investigar el caso en 1994, cuando todavía era un joven criminólogo. Se obsesionó tanto que cuando el caso se enfrió y los archivos iban a ser destruidos o archivados, él se llevó las cajas de pruebas a su propia oficina y a veces a su casa para que no se perdieran. Michelle lo contactó en 2011 y al principio Holes era escéptico. Imagina a un investigador serio recibiendo llamadas de una escritora de blogs, y lo pongo entre comillas, pero pronto se dio cuenta de que Michelle sabía más del caso que muchos policías y se convirtieron en aliados. Ella le daba la visión humana y narrativa, conectando con las víctimas, y él le daba el rigor técnico y acceso a los archivos. Paul Holes ha dicho muchas veces que Michelle era la mejor investigadora con la que había trabajado, tuviera placa o no. Y aunque ella no podía arrestar a nadie, hizo algo que la policía no podía hacer. Hizo presión pública. Al escribir en Los Ángeles Magazine y crear el nombre del Golden State Killer, hizo que el caso fuera tendencia. Esto obligó a que se asignaran fondos y recursos que llevaban décadas congelados. Ella fue la que insistió en que el asesino debía ser alguien que conociera muy bien los barrios o quizás alguien con algún tipo de formación militar o policial. Michelle no veía números en los informes, veía nombres, veía personas que como tú y como yo tenían planes para el día siguiente. Y hoy en este vídeo yo quiero hacer algo que para mí es sagrado, poner el nombre de esas vidas que este hombre intentó borrar y voy a nombrar a las víctimas mortales, a las 13 personas que ya no están para contar su historia. A las más de 50 víctimas de agresión sexual he decidido no nombrarlas y lo hago por puro respeto, ¿vale? Porque aunque hayan pasado décadas y aunque algunas ya ni siquiera estén con nosotros, nunca sabemos si una superviviente o su familia están preparadas para que su nombre aparezca en un vídeo random de True Crime en YouTube, ¿no? Su intimidad es suya y aquí siempre vamos a priorizar su paz por encima de cualquier dato. Pero a los que perdieron la vida, a ellos les debemos que su nombre no se olvide. Fueron 13 destinos cortados en seco. 1975. Claude Snelling, un padre que murió como un héroe plantándole cara al asesino para evitar que se llevara a su hija de casa. 1978. Kate and Brian Mayer, una pareja joven con toda la vida por delante que solo había salido a dar un paseo con su perro. 1979. Robert Offerman y Alexandria Manning, dos personas que buscaban refugio en su hogar y se encontraron con la oscuridad. 1980. Charlene and Lyman Smith y también Keith and Patrice Harrington, parejas que dormían tranquilas confiando en que su puerta estaba cerrada sin saber que el mal ya estaba dentro. 1981. Manuela Whithorn y poco después Cherry Domingo y Gregory Sánchez, vidas sesgadas en un año donde el rastro del asesino parecía no tener fin. 1986. Janelle Cruz, solo tenía 18 años. Fue la última luz que este hombre apagó antes de sumirse en un silencio de 30 años. 13 nombres, 13 familias que quedaron rotas. Michelle McNamara decía que cada vez que pronunciamos sus nombres les estamos devolviendo un poco de salud que el asesino intentó robarles. Y hoy, desde aquí, les devolvemos la nuestra. Investigar algo así tiene un precio y Michelle lo pagó. Imagina lo que es pasar las noches enteras con tu marido y tu hija pequeña durmiendo en la habitación de al lado mientras tú escuchas esto y os aviso, lo que vais a oír ahora es el sonido del mal puro. Así que si sois sensibles, bajad un poco el volumen, escuchad este susurro. Hello. Hello.
vais a escuchar la voz del asesino, la voz de ese agresor. Porque el Golden State Killer no se conformaba con entrar en las casas. Años después de los ataques llamaba a sus víctimas, a las que dejaba vivas pero viviendo en una pesadilla. Respiraba agitado el teléfono, les susurraba: voy a matarte, voy a matarte. A veces simplemente se quedaba en silencio dejando que el miedo hiciera su trabajo. Les quitó su libertad, su tranquilidad. Michelle escuchaba esas grabaciones una y otra vez. Se obsesionó con esa voz sibilante, con ese jadeo. Sentía que si escuchaba lo suficiente podría ponerle rostro a ese sonido. Pero esa oscuridad se te pega en la piel. Empezó a sufrir una ansiedad terrible, a no poder pegar ojo pensando que cualquier crujido en su pasillo era él, que volvía desde el pasado, ¿no? Para poder seguir, para callar esos susurros que salían de los archivos policiales y terminar el libro que les daría justicia, Michelle empezó a tomar medicación para los nervios y para dormir. Su cuerpo estaba al límite. El 21 de abril de 2016, Michelle se fue a dormir y ya no despertó. Murió por una mezcla accidental de fármacos y un problema de corazón que no sabía que tenía. Tenía tan solo 46 años. Ella llegó a decir que sentía que él era una presencia en su casa. La falta de sueño por la ansiedad fue la que la llevó a tomar Xanax y otros medicamentos que, combinados con su problema de corazón, pues causaron este accidente. Se fue sin saber que el monstruo estaba a punto de caer, sin saber su nombre real, sin saber su cara. Y por sacar algo positivo es que su obsesión ya había encendido una mecha que nadie podía apagar. Cierto que se va sin ver el final, pero deja una herencia bendita. Su libro I'll Be Gone in the Dark literalmente significa iré en la oscuridad, pero si quieres comprarlo se llama El asesino sin rostro en español. Se publicó en febrero del 2018 y se convierte en un fenómeno. De repente todo el mundo busca al Golden State Killer. Ya no es un expediente frío, es una prioridad nacional. Y aquí es donde la ciencia hace el milagro. Paul Hall, el aliado de Michelle, se jubilaba en abril de 2018. Solo le quedaban unos días de placa. En un último intento usa una técnica nueva, la genealogía genética. Sube el ADN del asesino a una web de antepasados buscando familiares lejanos. Y el ordenador da un aviso. Hay una coincidencia. Tirando del hilo de ese árbol genealógico, llegan a una casa en un barrio residencial de Sacramento. Allí vive un anciano de 72 años que parece el vecino perfecto, alguien que poda su césped, que cuida su jardín, que ha criado a sus 3 hijas en esa misma paz que él le robaba a otros. Y el 24 de abril de 2018, la policía monta guardia frente a su casa. Esperan a que salga a tirar basura y recogen un pañuelo usado. Lo llevan al laboratorio y es un positivo del 100%. Esa misma noche llaman a su puerta. Imaginaos la escena. Este abuelo abre la puerta y se encuentra con las esposas. Su nombre, Joseph James DeAngelo. Y aquí viene lo que a mí me hiela un poquillo la sangre. Lo que Michelle siempre sospechó, pero nadie quería creerle. ¿Sabéis por qué este hombre sabía cómo no dejar huellas? ¿Por qué sabía cómo atar esos nudos militares? ¿Por qué sabía perfectamente cómo funcionaban las patrullas de vigilancia? Porque mientras cometía muchos de esos crímenes atroces, Joseph James DeAngelo llevaba una placa de policía. El monstruo que entraba en los dormitorios de aquellas familias, el que abusaba y mataba en la oscuridad, era el mismo que juró protegerlos durante el día. Y Paul Hall se jubiló exactamente una semana antes de que arrestaran a Joseph James DeAngelo en el 18, como ya he dicho. Se pasó su último día de trabajo sentado en el coche frente a la casa de DeAngelo, vigilando, sabiendo que por fin lo tenían. Cuando lo arrestaron, Paul dijo que su primer pensamiento fue para Michelle. Lo tenemos, Michelle. Tenías
razón. Pero aunque Michelle ya le había puesto un nombre, seguía siendo alguien sin rostro durante décadas. Nadie supo quién era, ni cómo vivía, ni cómo demonios conseguía desaparecer una y otra vez sin dejar una huella. No era un genio del mal, ¿vale? Era algo mucho más peligroso, ¿no? Era un profesional del orden. Estudiaba a sus víctimas durante semanas. Sabía a qué hora apagaban la luz, por qué ventana era más fácil entrar. Incluso entraba a las casas días antes para descargar las armas de los dueños o dejar cuerdas preparadas bajo las camas o los cojines. No era impulsivo, no cometía errores, era un estratega que jugaba con ventaja. Y eso es un poco lo que más cuesta asumir, ¿no? Lo que a mí, cuando hago esta serie de vídeos, me llegan a quitar un poco el sueño, que mientras el mundo lo buscaba, este hombre tenía una vida absolutamente normal, de puertas para afuera. Este hombre tenía una vida normal. Se cruzaba con sus vecinos, compraba el pan, criaba a sus hijas, mientras en su garaje guardaba los trofeos de las familias que había destrozado. Porque al final no estamos hablando de un monstruo, ¿no? de película, con garras y tal. No, estamos hablando de alguien que supo ocultarse a la vista de todos porque conocía el sistema por dentro. Sabía cómo pensaba la policía, sabía cómo buscaban pruebas y sabía cómo esquivarles. Y la razón era tan sencilla como aterradora, ¿no? Este hombre, Joseph James, no tenía que esconderse de la ley porque él era la ley. Para entender un poco por qué D'Angelo fue capaz de burlar todo un sistema durante 42 años, hay que también mirar un poco al hombre que se escondía detrás de esa máscara, ¿no? D'Angelo era un hombre metódico, resentido y camaleónico, ¿no? Empezamos por su formación, ¿no? D'Angelo no nació sabiendo cómo asaltar casas sin dejar rastro, evidentemente. Se entrenó para ello, ¿no? Fue veterano de la Marina, sirvió en la guerra de Vietnam de 1964 a 1968. Allí aprendió disciplina, sigilo y sobre todo a moverse en la oscuridad. También hizo estudios en justicia criminal, ¿no? Se graduó en la universidad con una especialización en justicia penal. Estudió exactamente cómo la policía investigaba los crímenes antes de empezar a cometerlos. Y llegamos a su carrera policial, que fue bastante breve, ¿vale? Que fue de 1973 a 1979. Y trabajó en 2 departamentos de policía en California. Mientras patrullaba las calles de día, estudiaba los barrios que atacaría de noche. Usaba su placa para justificar su presencia en zonas residenciales a horas extrañas si alguien lo veía. Y vamos un poco a su personalidad, ¿no? Como el vecino gruñón, porque él dejó la policía porque fue despedido, ¿no? En 1979, curiosamente por robar repelente para perros y un martillo. Y después trabajó durante 27 años como mecánico de camiones para una cadena de supermercados. Imaginadlo, un hombre que había sembrado el terror en todo un estado, pasando sus días entre herramientas y motores en un almacén de comida, fichando a su hora, saludando a sus compañeros, arreglando frenos y motores, mientras en su interior guardaba el secreto de 13 asesinatos. Se terminó jubilando en el año 2017, pensando que lo había logrado, ¿no? Que moriría como un abuelo tranquilo que simplemente arreglaba camiones. No sabía que, toc, toc, el ADN ya estaba llamando a su puerta. O sea, este tío lo echaron de la policía por robar cosas que luego usaría en sus ataques. Bueno, este hombre, D'Angelo, estaba casado y tenía 3 hijas. Vivía una vida suburbana totalmente anodina. Sus vecinos lo recordaban como un hombre perfeccionista y con mal genio. Se ponía a gritar si alguien dejaba el coche mal aparcado o si el césped no estaba perfecto. Que esto a mí me recuerda un poco mucho a la personalidad de BTK, ¿no? Otro asesino serial cuyo nombre real es Dennis Rader y que estuvo activo entre 1974 y 1991, ¿no? Pero bueno,
En D'Angelo, esa fachada de anciano irritable pero normal fue su mejor escondite. Nadie sospecha del abuelo que limpia su jardín meticulosamente cada sábado. También se supo que D'Angelo a menudo también llamaba a las víctimas antes de atacarlas para asegurarse que iban a estar en casa. Luego las atacaba y luego las llamaba para seguir infundiendo ese terror que tanto le gustaba, ¿no? Su jubilación criminal, lo que volvía loca a Michelle McNamara era el silencio, ¿no? En 1986, paró. ¿Por qué paró? Cuando la atraparon en 2018, los expertos analizaron que quizás no paró por remordimiento, sino por biología. Se hizo mayor, perdió la agilidad necesaria para saltar vallas y someter a parejas jóvenes, pero sin embargo el odio seguía ahí, ¿eh? En su casa encontraron miles de objetos, trofeos de sus víctimas que guardó durante décadas. Vivía rodeado de los recuerdos del dolor que había causado. En agosto del año 2020, debido a su avanzada edad y para evitar la pena de muerte, aceptó un trato: declararse culpable de todo. Durante el juicio, D'Angelo intentó fingir que era un anciano decrépito, sentado en una silla de ruedas con la boca abierta y la mirada perdida. Si encuentro imágenes las estaréis viendo, las estaré poniendo por aquí. Pero las cámaras de la cárcel lo grabaron en su celda haciendo gimnasia y moviéndose con agilidad. Seguía intentando engañar a todos. Lo más fuerte de todo este juicio fue el día de la sentencia, que fueron más de un día, pero lo llamaron así, que es una tras otra las supervivientes, que en ese momento eran mujeres de entre 60 y 70 años, se pusieron frente a él, valientes, y le llamaron a él cobarde, le llamaron nada. Durante 3 días las víctimas le hablaron directamente. Fue un momento histórico porque en el True Crime rara vez las víctimas tienen la oportunidad de humillar al monstruo. Una de ellas le dijo: has pasado de ser un hombre con un cuchillo a ser un viejo en una silla de ruedas que no puede ni sostener la mirada. Otra de sus víctimas le dijo: mírame, soy la niña a la que le robaste la paz, pero hoy soy yo la que está de pie y tú el que está encadenado. Sí, señor. D'Angelo pasó todo el juicio con los ojos cerrados o mirando al frente, evitando el contacto visual. Las víctimas se lo recriminaron, constantemente gritándole: mírame, Joe. En agosto de 2020 terminó siendo condenado a 11 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Pero bueno, ¿dónde está ahora este hombre? Porque ya era muy mayor. Pues fue enviado, después del juicio y de la condena, a la prisión estatal de Corcoran, en California. Es una de las cárceles más duras y famosas. Por daros un dato, allí es donde estuvo Charles Manson. Y ahí sigue, vivo. A día de hoy tiene 78 años. Vive en una unidad de protección porque, como ex policía y agresor de niños y mujeres, es un blanco fácil para otros presos, ¿no? ¿Ha hablado? No. Fiel a su naturaleza controladora, D'Angelo no ha dado entrevistas ni ha confesado detalles extras a los psicólogos criminalistas, ¿no? Se mantiene en silencio, llevándose seguramente muchos de sus secretos a la tumba. Y con su familia, bueno, pues con su mujer y sus 3 hijas, pues son también víctimas colaterales, ¿no? de este monstruo. Tuvieron que descubrir que el hombre que las sentaba a cenar era el depredador más buscado de la historia de California. Su esposa, Sharon Huddle, era una abogada de divorcio, irónicamente, ¿no? Se separaron en 1991, pero no se separaron, digamos, legalmente, o se divorciaron más bien legalmente, hasta que lo atraparon. Ella emitió un comunicado diciendo que estaba devastada y que nunca sospechó nada, y pidió privacidad para ella y para sus hijas, comprensiblemente, ¿no? Él tuvo con su esposa 3 hijas, como ya he dicho, y sabemos que una de ellas es médica de urgencia, y ninguna ha hablado públicamente, ¿vale? De hecho, se cambiaron los apellidos y desaparecieron del ojo público para intentar un poco reconstruir sus vidas lejos de la sombra de su padre, ¿no? Pero la persona que sí habló brevemente fue la hermana, ¿vale? de este hombre, ¿no? Dijo que Joseph había sido un hermano extraño y que recordaba que él sufrió abusos de pequeño,
pero que nada justificaba lo que hizo, ¿no? Y al final, el hombre que creía ser un fantasma terminó sus días en una caja de cemento en la prisión de Corcoran. A día de hoy, Joseph James DeAngelo, como ya he dicho, sigue vivo, pero viendo pasar las horas en una celda de la que solo saldrá en un ataúd. Intentó engañarnos a todos una última vez, fingiendo ser un anciano decrépito, ¿vale? Que no podía ni hablar. Pero las víctimas, aquellas niñas y mujeres a las que intentó robarles el alma, se mantuvieron en pie. Ellas ganaron. Me quedo con una imagen, la de Paul Holtz en el cementerio ante la tumba de Michelle McNamara. Porque esta historia no es de DeAngelo. Es la historia de una mujer que no se rindió y de unas supervivientes que esperaron 40 años para ver cómo la oscuridad por fin se disipaba. Joseph James DeAngelo pensó que el tiempo borraría sus huellas. Pensó que al envejecer sus pecados se quedarían encerrados en aquella casa de los años 70. Pero no contó con que una mujer armada solo con un ordenador y una empatía infinita iba a revolver el pasado hasta encontrarlo. La captura de DeAngelo no solo cerró, yo creo que una herida en California, ¿no? Abrió un debate que nos toca muy de cerca. En este caso se resolvió gracias al ADN, ¿no? Esa huella invisible que llevamos con nosotros, que 40 años después fue capaz de señalar a un culpable que se creía a salvo. Y esto me hace pensar en algo que como ciudadana me inquieta profundamente, ¿no? En España los delitos tienen fecha de caducidad. Pasado un tiempo, aunque aparezca el ADN, aunque el asesino confiese, la ley ya no puede tocarlo. La justicia prescribe. Mientras que en Estados Unidos pudieron arrestar a DeAngelo 42 años después, porque los delitos de sangre allí no suelen o no prescriben, no sé si en algún estado pasará, pero yo creo que no. Aquí en España, a los 20 años, habríamos tenido que verle caminar libre por la calle, aunque tuviéramos su ADN en mano. ¿Es eso justicia? ¿O simplemente la burocracia poniendo piedras en el camino una y otra vez? Porque es que es algo que tiene que cambiarse. Los delitos de sangre y sexuales no pueden prescribir, no deberían. Pero, porque claro, ¿prescribe acaso el dolor de una madre que perdió a un hijo? ¿Prescribe el trauma de una mujer que fue agredida en su propia cama? La ciencia hoy nos permite viajar al pasado para hacer justicia, pero necesitamos que las leyes viajen con ella. Y como he dicho, los delitos de sangre y las agresiones sexuales no deberían tener un cronómetro en contra de las víctimas. El tiempo no borra el crimen, solo le da impunidad al verdugo. Michelle McNamara no vivió para ver a DeAngelo esposado, pero yo creo que nos dejó una lección, ¿no? La persistencia es el arma más poderosa contra el olvido. Gracias a ella, hoy 13 familias pueden dormir sabiendo que el nombre del monstruo ya no es un secreto, que todo el mundo sabe quién es, todo el mundo conoce su cara y todo el mundo conoce su historia. Así que yo espero que este caso nos sirva un poco para recordar que no debemos dejar de presionar, de investigar y de cuidar la memoria de los que ya no están. Y que, por cierto, al hacer la investigación de este caso, yo he sentido mucha emoción, ¿vale? Porque cuando te paras a pensar un poco en la crudeza de lo que pasaron todas sus víctimas, de esa madre viendo cómo le hacían daño a sus hijos, en fin, que lo he pasado, me emocionó en muchos momentos, ¿no? Y también he terminado encargando el libro de Michelle, y cuando lo lea seguramente haré una crítica literaria o hablaré un poco del libro, pero lo haré seguramente para mis otras redes sociales, porque no creo que dé para un vídeo largo. Así que si no quieres perdértela, te dejo, como ya he dicho, los enlaces en la descripción por si te apetece verlo. Y nada, lo de siempre, gracias por acompañarme en este viaje tan duro, pero tan necesario. Y recordar, los monstruos se esconden, pero la luz siempre acaba encontrando la rendija por donde entrar. Cuidaos mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.